Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Piensa Jóvenes. Soy Alexandra Chirinos desde Chiclayo. Y basta hacer un poquito de historia, creo yo, de recordar y notar que la mayoría de conflictos sociales que hemos atravesado como país han tenido su inicio o su causa en problemas ambientales. Por eso hemos decidido conversar con Edwin Zarco. Él es sociólogo ambientalista, gerente de la empresa Looking, que es una consultora dedicada a fomentar el emprendimiento ambiental. Y mientras tanto, mientras lo invitamos para que se conecte a nuestro live, los invito a ustedes también a escribirnos desde dónde nos están viendo, si tienen algunas preguntas, cómo ven la situación en sus regiones respecto a problemas socioambientales, los hay, no los hay, nos escriben desde zonas donde de repente hay extracción minera. Todo lo que ustedes puedan aportar va a servir para hacer mucho más fluida nuestra conversación con Edwin. Mientras tanto, lo voy invitando, que aquí está. A ver, a ver. Edwin, ya te he mandado invitación. Hola. Hola, hola. Hola, Edwin, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Me pueden ver? No, no te vemos. ¿Cómo activo mi cámara? Veo el fondo donde vas a estar sentado, entiendo, porque está tu sillita. Sí estoy ahí sentado, pero no aparezco, ¿no? Qué raro. No. Deja, ver. Qué raro que no se pueda, ¿no? Ahí estoy. Perfecto. Ya estás. Ahora sí. Hola, ¿Cómo estás? Alexandra, ¿qué tal? Buenas Buenas noches. noches. Bien, bien, gracias por la invitación. Yo creo que estos espacios son muy importantes para compartir las ideas. Estoy muy contento de estar presente acá. Con piensa.p y gracias por la invitación. Gracias, Alexandra. No, gracias a ti. Les estaba comentando al inicio de el live que me parecía importante el día de hoy tu presencia, porque la mayoría de conflictos en el país han tenido su inicio en problemas ambientales, ¿no? Ujú. Y creo yo que es importante que lo abordemos, pero antes de empezar me gustaría, por favor, que así cortito, cortito te presentes, nos digas qué haces y más o menos así la gente va a entender por qué eres el escogido para tocar estos temas el día de hoy. Gracias. Bueno, mi nombre es Edwin Zarco, yo soy sociólogo de profesión. Tengo una maestría en estudios amazónicos por la Universidad San Marcos y una maestría en economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Desde el 2004 trabajo en temas ambientales en instituciones públicas y privadas, tanto en el Estado como a través de consultorías, empresas consultoras que han asesorado en temas ambientales. Aparte de eso, en el 2013 fundé un tanque de pensamiento, un think tank, que investiga y difunde las soluciones de mercado a los problemas ambientales. Es decir, investigamos y difundimos cómo los mercados pueden proveer calidad ambiental, ¿no es cierto? Y básicamente me muevo en los dos ámbitos, en el ámbito técnico, asesorando a diversas empresas, a proyectos en temas ambientales y también con el Centro de Investigación Looking, que es el think tank que dirijo, investigamos y difundimos las soluciones de mercado a los problemas ambientales, ¿no? Bueno, dicho eso, creo que ya queda clarísimo para todos a ojo de buen cuero por qué estás el día de hoy con nosotros. Y quiero empezar, y no sé si de repente compartas esto y la gente que nos está viendo, desde mi punto de vista, la agenda ambiental para el actual gobierno no ha sido una prioridad. No la vi ni en campaña, no la veo ahora, y creo que quizás esa sea la razón por la que también hayamos tenido la ausencia en la COP26. ¿Qué consecuencias podría dar o sea, qué consecuencias o qué problemas habría con la no asistencia que hubo de Pedro Castillo en este caso como mandatario del país? Bueno, lo que pasa es que la agenda ambiental para un político, ya en la gestión va a ser la última rueda del coche. No tiene un conocimiento técnico real para abordar los temas ambientales. Se está abordando de una manera equivocada en toda Latinoamérica. Sí lo usa en el tema ambiental para las campañas. Lo está usando ahorita el candidato izquierda para Chile,
lo está utilizando el candidato de izquierda para Colombia, pero desde un enfoque solamente socialista, desde un enfoque de crear, utilizar el medio ambiente como pretexto para ganar votos y entrar al gobierno. Entonces se está utilizando netamente como un pretexto, como un tema político. Y la COP también es un tema netamente político. Los que han ido ahí son líderes políticos que muchas veces no tienen mucho conocimiento de los temas ambientales, en el sentido siguiente, que los temas ambientales se deben enfocar de una manera específica, de abajo hacia arriba, porque los temas ambientales o los problemas ambientales están dispersos en un país. No puedes abordarlos de una manera de arriba hacia abajo, de una manera política, de una manera de escritorio, ¿no? O una inclinación de gabinete. Entonces, por eso es que muchos de los acuerdos que se hacen en esta COP, por ejemplo, o en Kioto hace tiempo, o en Río del 92, solo quedan en grandes discursos políticos y no tienen un correlato con la realidad. Los ríos siguen contaminados, la deforestación sigue, el CO2 sigue ahí pues emitiéndose, es decir, son simplemente encuentros que más muestran un show que una solución, ¿no? Justo ahora que tocas el tema de la deforestación, que es una de las más cosas creo que evidentes o preocupantes, si es que no me equivoco, revisaba un artículo hace un tiempo y decía que hemos tenido más de 200.000 hectáreas deforestadas, creo que es el pico más alto en los últimos 20 años, y todavía no tenemos ni siquiera una agenda de contención, qué hacer, y eso ha sido post-COVID. Entiendo más o menos, esa es la cifra, ¿estoy en lo correcto? Claro, pero ahí la culpa es totalmente de un Estado ineficiente. Si uno se pregunta y dice, ¿de quién son esos bosques? Bueno, el Estado ha monopolizado esos bosques. Es más, lo llama patrimonio de la nación. Suena bonito, incluso en la Constitución, en otras, suena bonito, pero al final no es de nadie. Es decir, el Estado dice que eso es de todos, yo lo protejo, pero no lo protege. Entonces, obviamente, es un dueño descuidado, un dueño ineficiente, un dueño que está permitiendo una deforestación. No es culpa, ojo, no es culpa de los privados, es culpa del que ha monopolizado la gestión de esos bosques y lo tiene el Estado. Entonces, si no lo puede cumplir, que lo digan los privados, que cree concesiones, herramientas de inversión, herramientas de mercado para que los privados puedan gestionar eso de manera eficiente. El Estado está cometiendo el grave error de monopolizar los recursos, monopoliza los ríos, monopoliza los bosques, monopoliza los mares. O sea, quiere tener el dominio absoluto de todo y no deja, abre esos espacios a la innovación empresarial, al mercado, a las ideas de los emprendedores ambientales. Eso es un grave error que el Estado sigue manteniendo, simplemente por una idea de decir que eso lo puedo gestionar yo, que esto es un patrimonio, que yo lo cuido, pero es falso. Eso no lo hace. Incluso en un área natural protegida, que supuestamente está protegida, por ejemplo, Manu u otras áreas, para tantas hectáreas, para más de 100.000 hectáreas, habrá pues tres guardaparques. Eso pues no tiene Es ridículo. sentido. Es ridículo. Entonces, ¿por qué sigue cayendo en eso? ¿Por qué pues responde a solamente una imagen política, pero no a una eficiencia de mercado, una eficiencia empresarial que sí podría cuidar esos bosques y encima generar dinero o para las diversas comunidades o poblaciones que se encuentran colindantes? Claro, y ese discurso político al que te refieres, lo único que ha hecho es incrementar esa rencilla de odio entre peruanos y la empresa, que la empresa explota los recursos, que la empresa no genera el desarrollo cuando claramente la distribución de las ganancias o el desarrollo también nuevamente cae en manos del Estado. Pero de esa serie de problemas y conflictos que han surgido por no saber aprovechar el sector privado, revisando un poco lo que hace Looking, y ustedes fomentan el emprendimiento desde el punto de vista ambiental. Cuéntanos un poco de qué manera podríamos pasar o dejar de ver a la empresa privada como el cuco, como el malo de esta novela, y aprender más bien a capitalizar lo que desde el ámbito privado podrían entregarle al país para poder generar mayor conciencia ambiental, mejorar esta situación de conflictos. Bueno, el primer paso es desmitificar. Hay un mito
de que el Estado puede abordar y gestionar los temas ambientales. Eso es falso, totalmente falso. Ya otros países han hecho libros, investigaciones que demuestran con evidencias que el Estado está gestionando mal los temas ambientales. Hay páginas enteras sobre eso. Lo que pasa es que en Latinoamérica no se está investigando, pero si nos ponemos a investigar las políticas ambientales del Estado, ¿qué ha hecho desde que ha empezado todos sus ministerios o todas sus direcciones ambientales? Vamos a encontrar varios errores, ¿ya? Varias ineficiencias, ¿no? Entonces, eso hay que mostrarlo. Hay que mostrarlo para que vean que no está funcionando. Segundo, hay que mostrar las evidencias de que el mercado es la mejor forma de gestionar los recursos naturales o gestionar la protección del medio ambiente. ¿Por qué? Porque en el marco del mercado hay diversos factores que crean eficiencia, es decir, crean innovación para gestionar bosques, crean innovación para gestionar lagos y ríos, ¿no? Entonces, esta innovación permite, ¿no? Permite resolver los problemas ambientales, ¿no? Entonces, en Latinoamérica no se está dando eso. Un ejemplo, hay un área de conservación privada acá que se llama Chaparrí, en el norte del Perú. La primera área de conservación En mi tierra. privada en tu tierra, que empezó el 2001, ¿ya? Es privada, es una comunidad, la comunidad de Chongoñape, que es una comunidad es privada, ¿no? Que se une a un fotógrafo y conserva en esa área privada. Luego del 2001, de ese ejemplo, actualmente hay más de 120 áreas de conservación privada. O sea, los privados conservan el bosque, las especies. Entonces, ¿por qué no se dinamiza eso, por ejemplo, no? Entonces, hay varias soluciones, ¿no? Por ejemplo, otra. En el Perú hay varias plantas de tratamiento de aguas residuales, o sea, todas estas aguas que salen en nuestras casas, que están gestionadas por el Estado y están mal gestionadas. Hay más de 100 plantas defectuosas, antiguas. Una de ellas era la de Arequipa, ya que estaba, digamos, en estado calamitoso y todas las aguas de Arequipa iban al río Chilis y contaminaban ese río. ¿Qué pasó? La minera Cerro Verde, o sea, el privado, creó e invirtió en una planta de tratamiento de aguas residuales para Arequipa. Se construyó esa planta y esa planta ahora hace que las aguas que lleguen al río Chilis sean, pues no tengan contaminación. Esas aguas son más limpias, con esas aguas se riegan, digamos, terrenos agrícolas, los productos son mucho más grandes, mucho más sanos, los ganados beben esa agua y son más gordos, más robustos. Entonces, ¿qué estás creando ahí? No solo estás protegiendo el medio ambiente, sino a la vez estás creando prosperidad. Cuando el mercado entra a solucionar los temas ambientales, no solo protege el medio ambiente, sino crea ingresos económicos para los involucrados. Entonces, lo que se tiene que hacer es abordar los temas ambientales desde soluciones de mercado. Y para que eso suceda, el Estado debe abrir normas, leyes para que nosotros, los individuos, ingresemos a aportar soluciones, emprendimientos al área ambiental. Como él sigue arrogándose, ¿no? Que es el único que puede solucionar y enseña eso en las universidades, en todo el mundo difunde eso, todos creemos que es el único que pueda solucionar los problemas, pero es falso, ¿no? Prueba de eso es que todos estos terrenos en Madre de Dios, esos bosques que son estatales, han sido deforestados, ¿no? En otro lugar de Madre de Dios, que es una concesión de 100.000 hectáreas privada, una concesión por más de 50 años que pertenece a la Asociación ACA de privados que conservan toda la cuenca del río Los Amigos, ahí están los bosques conservados, los animales conservados, la gente va ahí a hacer ecoturismo, a hacer sus tesis doctorales. Podemos comparar entonces un área en la misma región, muy bien conservada por privados, y un área de estatal que está totalmente deforestada. Y así hay muchas pruebas. Lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a mostrar esas evidencias como el Estado no lo está gestionando bien y evidencias como el mercado, y hay muchas en Latinoamérica, como el mercado está proveyendo soluciones a los problemas ambientales. ¿Y consideras que ese tipo de medidas que deberían darse para ampliar la intervención o permitir la intervención privada deberían darse desde el Ejecutivo, desde alguno de los ministerios, en específico el Ministerio del Ambiente, o a través de los gobiernos locales, quizás que son los que tienen más cercanía en tu experiencia de trabajo? ¿Qué es lo que sugerirías a nivel local, o sea, o a nivel nacional, y que el Ejecutivo pueda abarcar ello?
No, deberían abordarse a nivel local, porque muchos de los problemas ambientales están a nivel local. El río pertenece a un nivel local, las zonas del río. La basura se maneja a nivel local. Los bosques ahí se pueden manejar a nivel local. Entonces, los temas ambientales se abordan a nivel local porque hay más cercanía al problema ambiental. ¿Qué sucede? Cuando es muy centralista, entonces se crean muchas normas, se crea una ley del ambiente. Para que esa ley funcione, claro, para que esa ley funcione se crea un reglamento de la ley. Para que funcione el reglamento de ley se crean otras normas. Para que funcione esa norma se crea una dirección. Para que se cree esa dirección se crea otro presupuesto. Al final, todo el dinero se va en esa burocracia y el problema ambiental nunca se solucionó. Se crearon oficinas, ministerios, direcciones, normas, leyes, códigos, mandatos y todo el dinero se quedó ahí. Y al final el problema sigue, ¿no? Y si por ahí identifican un problema, cobran una multa. ¿Y esa multa dónde se va? Al Estado. Entonces hay un círculo vicioso ahí en esa institucionalidad que no está solucionando absolutamente nada. Claro, saludos a la bandera, como muchas de las políticas que se han tomado sin previo análisis. Acá me resulta otra duda, creo, importante. ¿Conoces tú de algún caso exitoso, quizás de cooperación internacional, que haya decidido apostar por hacer algún tipo de cambio, reforma aquí en el país y que haya tenido éxito? Al menos, por ejemplo, aquí en Chiclayo tuvimos a la cooperación suiza, COSUDE, con el proyecto Chiclayo Limpio, pero no tuvo resultados esperados y creo que por manejos propios de la municipalidad decidieron quitarnos el apoyo y financiamiento, incluso las compactadoras que nos habían asignado, porque estaban en desuso, obsoletas, y perdimos la oportunidad de seguir trabajando con COSUDE en aquel momento. A nivel nacional, ¿conoces o mapeas de otro tipo de apoyo internacional que se haya desperdiciado por ineficiencia en la gestión? Bueno, lo que pasa es que las cooperaciones tienen proyectos, digamos, determinados o presupuestos por un año, por 2 años. Los temas ambientales son de largo plazo, 30, 20, 50 años. Entonces tienen que ser abordados desde el ámbito empresarial, es decir, donde tú garantices con normas eh, la seguridad empresarial para que una persona invierta. Yo agarre, tengo $20,000, invierto en un proyecto ambiental porque sé que voy a tener retribución. Es decir, yo invierto en conservar, no sé, 40 hectáreas de cedro, digamos, porque sé que esos cedros se lo van a cuidar y de acá a 20 años esa va a ser mi jubilación, por ejemplo. Obviamente, yo voy a querer invertir en bosques porque esos bosques de acá a 30 años, si esa madera se maneja, se gestiona empresarialmente, van a vender esos tablones, ¿no? Y yo lo que invertí al inicio voy a ganar. Eso sería mejor que una AFP, ¿no? Entonces se tiene que pensar en los temas ambientales de un nivel empresarial. Lo que hace la cooperación está bien, pero son medidas a corto plazo. Por ejemplo, la cooperación alemana ha asesorado en análisis de normas. Eso me parece bien. Se podía utilizar esa cooperación para analizar todo este entramado que se ha creado y ver qué derogamos, porque hay muchas cosas que derogar ahí. Códigos que no sirven, normas que no sirven, normas que complican. Entonces, podríamos utilizar ese dinero para poder analizar todo esto y empezar a cortar, a podar, para que quede solamente lo necesario en normas que permitan el emprendimiento o la función empresarial. A ese nivel tenemos que llegar, ¿no? Por ahí se podría aprovechar esos recursos, pero el resto tiene que dinamizarse en el tema empresarial, ¿no? Edificios verdes, propiedad en temas de agua, propiedad en temas de bosques, inversión en plantas de tratamiento de aguas residuales, inversión en sistemas de recojo de basura, inversión en rellenos sanitarios. Hay muchos proyectos ahí por hacer, pero eso se necesita trabajar con inversión privada y traer el capital extranjero, porque hay muchos países que ya desarrollan esto, como Canadá, Australia, Suiza, Noruega. Hay muchas experiencias que podríamos traer acá para invertir con esas experiencias en nuestro Perú, pero pasa por un tema económico. El tema del mercado digamos, armoniza con el tema ambiental, van de la mano. Se genera ingresos y se protege el medio ambiente. Por eso esos discursos de los ecologistas radicales que dicen que la economía, el desarrollo económico aplasta el medio ambiente, el capitalismo aplasta, eso es falso, es totalmente un mito.
Los países más capitalistas son los países más limpios, donde su ambiente está totalmente cuidado. Eh, digamos, las propuestas económicas pueden proteger el medio ambiente. Entonces, no hay que guiarnos por esos mitos falsos, sino que hay que difundir más bien que el mercado es el mejor amigo del medio ambiente. Y justo con lo que manifiestas veo acá una pregunta que me parece importante tocar. ¿Qué hacer con la minería ilegal? ¿Cuál sería tu sugerencia? ¿Cómo abordarla? ¿Cómo, no sé si erradicarla sería la palabra, pero cómo quizás lograr formalizarla? ¿Cómo controlarla? Bueno, hay que crear instituciones, digamos, no hacer que estas instituciones sean caras, analizar el problema y crear instituciones ahí para manejar, gestionar la minería de una manera sostenible. Esos mineros son empresarios. Se puede utilizar el dinero para los lugares donde ya, no ha, ya ha habido, digamos, minería, poder hacer reforestaciones. Es decir, se puede ir de la mano explotación minera con soluciones de reforestaciones o crear nuevamente escenarios ambientales. Por ejemplo, los paisajes en Europa, todos estos paisajes naturales en Europa, casi el 80% es artificial, es decir, antropogénico, es creado por el hombre. Todos estos bellos paisajes que uno va por Francia, por España, todo es creado por el hombre, ahí no hay nada natural, ¿no? Incluso en Alemania, las canteras antiguas de carbón que dejaron ahí digamos, toda esta etapa socialista, comunista, que dejaron todo destrozado, todas esas minerías, esas canteras destrozadas, hoy en día en esos lugares son lagos donde hay yates, donde hay ecoturismo, donde hay árboles, jardines. Entonces, los lugares donde se está haciendo minería informal, se puede extraer el recurso de una manera adecuada y crear zonas reforestadas, recuperar el ambiente, porque el ambiente nuevamente se puede crear. No hay ese, digamos, ese mito de que hay que mantener el ambiente como empezó hace 4.000 años. Eso no es así. Podemos crear ambientes naturales desde cero, ¿no? Por ejemplo, hay un señor en Madre de Dios, el señor Zambrano, que luego de que se jubiló acá en Lima en su trabajo en las Fuerzas Armadas, fue a un terreno en Madrid que estaba totalmente destruido y creó un bosque ahí artificial. Vinieron animales salvajes, el bosque lo recreó y encima se ganó un premio internacional. Y ese bosque que él lo ha creado desde cero tiene más recursos que otro bosque que podría ser natural. Entonces hay mitos ahí que hay que cambiar, ¿no? Y finalmente, creo que esta va a ser la pastilla que ojalá quede en la memoria de la gente que nos está siguiendo y quizás, presidente, por favor, escuche con atención qué es realmente preocuparse por el medio ambiente y cuáles serían las sugerencias, al menos para entender qué es lo importante y qué es lo urgente que como país tenemos que empezar a actuar, al menos en lo que queda para el próximo año y siguientes, teniendo una hoja clara más o menos de una agenda ambiental sostenible para el país. Primero hay que empezar por analizar toda esa burocracia. Hay burocracia porque nosotros, esa plata que mantiene una burocracia y todas estas normatividades es plata de todos los peruanos. Entonces hay que ver qué está funcionando ahí y hay que podar eso, podar y dejar solamente la institucionalidad que fomente el mercado para abordar estos temas. Segundo, hay que ver temas principales. Por ejemplo, nuestros ríos están siendo contaminados porque todas estas plantas de tratamiento de aguas residuales están totalmente defectuosas. Y eso lo está gestionando el Estado, ¿no? Está llegando directamente a los ríos material orgánico que contamina mucho más que incluso otros digamos, elementos, ¿no? Entonces, ahí hay que, digamos, privatizar, crear concesiones, crear modelos de mercado. Otro de los temas es el tema de la propiedad, ¿no? Hay muchos, digamos, espacios como bosques, como ríos, lagos, mares, digamos, espacios que están monopolizados por el Estado. El Estado tiene que abrir eso a la propiedad, ¿no? De los privados, a concesiones, a modelos institucionales que permite el ingreso de individuos, de comunidades, ONGs, inversionistas, para que puedan gestionar esto, porque no lo está haciendo, ¿no? Es decir, no deja que nadie trabaje ahí. Él se arroga que todo esto es mío, este río es mío, ¿no? El río Rímac, por ejemplo, todo contaminado. ¿Y de quién es ese río? Pues del Estado. Y no lo cuida. Entonces, si no lo cuida, que abra ese espacio para que
privados, los individuos, nosotros, podamos generar institucionalidad, soluciones en resolver ese problema. Entonces, tiene que cambiar ese enfoque, ¿no? Ese enfoque que sigue perdurando, es decir, sigue creando leyes, sigue creando normas, sigue creando direcciones. Él piensa que con eso se soluciona. No, con eso está solo creándose gastos y creando una burocracia que se gasta el dinero y se mantiene ahí, no está creando o fomentando ningún tipo de solución. Así es, muchas gracias Edwin, yo creo que ha quedado clarísimo y este quizás es un aporte personal, más allá de cambios de constitución y más papel y letra muerta en leyes, hay acciones concretas que son los ejemplos que nos has dado el día de hoy, que se pueden efectivizar, sobre todo con voluntad política, que es lo que necesitamos para poder hacer los verdaderos cambios, que va más allá de cualquier tipo de discurso. Gracias Edwin por haber estado el día de hoy con nosotros en Piensa Jóvenes, espero tenerte nuevamente porque sé que el tema medioambiental da para rato, hay mucho que hablar y no me sorprendería que mañana más tarde volvamos a tener algún conflicto social, lamentablemente por falta de diálogo y de voluntad para poder gestionarlos. Nos vemos, Edwin. Gracias. Gracias, Alexandra, y gracias a todo el equipo de Piensa Joven. Buenas noches. Nos vemos. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Cuídense.